No tenía nada de audio. Una buena noche, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a nuestro programa Catecismo en Comunidad. En esta oportunidad traemos un nuevo tema para compartir con cada uno de ustedes. En este día muy especial, 8 de marzo, quiero enviar un saludo a todas aquellas mujeres que día a día se esfuerzan por salir adelante, que día a día luchan por sus sueños, a todas las mujeres que ven nuestro programa, muchas felicidades, que Dios las bendiga y que sigamos siempre soñando y sobre todo trabajando para lograr nuestros sueños. Felicidades a cada una de ustedes. Vamos a tener en esta noche una oración en donde muchas veces nos hemos sentido tristes, afligidos o con desánimo. Muchas veces ya no queremos continuar, pero Jesús está siempre con nosotros. Él es nuestra fortaleza y debemos siempre ponernos en las manos de Él. Vamos entonces, los invito a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amigo, quiero decirte que todo está bien. Jesús, amigo, quiero decirte que todo está bien. El desánimo me invade a diario y cada vez veo ese sueño por el que trabajo tanto más lejos de hacerse realidad. Sé que las circunstancias no son las mejores, pero escucho tu voz a diario, diciéndome, no te rindas, no dejes de soñar, sigue. Sé que estás aquí, quiero creer que estás ahí. Me esfuerzo por creer que estás aquí, empujándome a cumplir mis más grandes sueños. Sé que quieres ayudarme y que muchas veces no te dejo. Confío más en mi fuerza y me lleno de miedos. Te dejo de lado, pero al final eres tú quien me ayuda a sobrellevar cada obstáculo, cada desánimo. Jesús, has puesto anhelos en mi corazón. Me has dado dones y talentos para hacerlos brillar y compartirlos con los demás, para no esconderlos ni malgastarlos. Pero una y otra vez abandono todo, porque creo que merezco poco, creo que no puedo. Hazme entender que tengo una responsabilidad, que soy única e irrepetible y no debo compararme con los demás. Hazme entender que contigo estoy hecho para grandes cosas, para nunca dejar de soñar. Sé que muchas veces lo que quiero no es lo que necesito,
fortalece mi confianza, Jesús, porque es en esos momentos cuando más me vuelvo ciego. Ayúdame a amar tu voluntad, ayúdame a amar tus sueños en mi corazón. Toma los míos, los pongo a tus pies, Jesús. Con los talentos y dones que me has dado me esforzaré, pero te necesito a mi lado. Enséñame a escucharte, muéstrame el camino, Jesús. No sé muy bien cómo llegar a donde quieres llevarme, pero sé que de tu mano doy pasos seguros. Quiero trabajar contigo, Jesús. No tengo idea de cómo alcanzaremos cada sueño. Quiero soñar contigo. Jesús, dame el valor de soñar a tu lado. Amén. Es así, hermanos, como hemos tenido nuestra oración de esta noche. Y continuando con este programa, vamos a tener el segmento del Santo del Día. Ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. El santo del día de hoy, San Juan de Dios. Estuvo de soldado bajo las órdenes del genio de la guerra, Carlos V, en batallas muy famosas. La vida militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido. La Santísima Virgen lo salvó de ser ahorcado, pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no haber estado lo suficientemente alerta, los enemigos se llevaron todo. Su coronel dispuso mandarlo a ahorcar, pero Juan se encomendó con toda fe a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida. Y dejó la milicia porque para eso no era muy adaptado. Salido del ejército, quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a hacer de vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio a un niño muy pobre y muy necesitado y se ofreció bondadosamente a ayudarlo. Aquel pobrecito era la representación de Jesús niño, el cual le dijo: Granada será tu cruz, y desapareció. Estando Juan en Granada, de vendedor ambulante de libros religiosos, de pronto llegó a predicar una misión, el famoso padre San Luis de Ávila. Juan asistió a uno de sus elocuentes sermones y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida de pecado, nuestro hombre se arrodilló y empezó a gritar: Misericordia, Señor, que soy un pecador.
y salió gritando por las calles, pidiendo perdón a Dios. Tenía unos 40 años. Se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial: hacerse el loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir muchísimo. Repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería. Empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. Al fin lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenía en aquel tiempo para calmar a los locos: azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que Juan no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que lo ofrecía todo a Dios. Pero al mismo tiempo corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tendían de tratar a los pobres enfermos. Aquella estadía de Juan en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial, porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con métodos de tortura. Y cuando quedó libre, fundaría un hospital, y ahí, aunque él sabe poco de medicina, demostrará que él es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales, y enseñará con su ejemplo que a ciertos enfermos hay que curarles primero el alma si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Sus religiosos atienden enfermos mentales en todos los continentes y con grandes y maravillosos resultados, empleando siempre los métodos de la bondad y de la comprensión en vez del rigor de la tortura. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que a su convertido lo tenían en un manicomio, fue y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más la penitencia de hacerse loco para ser martirizado por las personas. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor: gastar toda su vida y sus energías a ayudar a los enfermos más miserables por amor a Jesús, a quien ellos representan. Juan alquila una casa vieja y ahí empieza a recibir a cualquier enfermo, mendigo, loco, anciano, huérfano y desamparado que le pide su ayuda. Durante todo el día atiende a cada uno con el más exquisito cariño, haciendo de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche se va por la calle pidiendo limosna para sus pobres. Pronto se hizo popular en toda Granada el grito de Juan en las noches por las calles. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando: «Haced el bien, hermanos, para vuestro bien». La gente salía a la puerta de sus casas y les regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Un verdadero héroe de la caridad. El señor obispo, admirado por la gran obra de caridad que Juan estaba haciendo, le añadió 2 palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios. Y así lo llamó toda la gente en adelante. Luego, como este hombre
cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte, y así han vestido sus religiosos por varios siglos. Un día su hospital se incendió y Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas a sacar a los enfermos, y aunque pasaba por en medio de enormes llamaradas, no sufría quemaduras, y logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien, y resfriados por ayudar a sus enfermos, la salud de Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche, pero al fin ya no fue capaz de simular más. Sobre todo la artritis le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indecibles. Entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. El santo se fue ante el Santísimo Sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio odiaba. Y después de amigarlos, logró el santo que le ayudaran en su obra de favor de los pobres como dos buenos amigos. Al llegar a la casa de la rica señora, exclamó Juan: «Oh, estas comodidades son demasiado lujo para mí, que soy tan miserable pecador». Allí trataron de curarlo de sus dolorosas enfermedades, pero ya era demasiado tarde. El 8 de marzo de 1550, sintiendo que le llegaba la muerte, se arrodilló en el suelo y exclamó: «Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo». Y quedó muerto, así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante 10 años dirigiendo su hospital de pobres con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía, y con tanta humildad que siendo el más grande santo de la ciudad se creía el más indigno pecador. El que había sido apedreado como loco fue acompañado al cementerio por el obispo y las autoridades y todo el pueblo como un santo. Después de muerto obtuvo de Dios muchos milagros en favor de sus vecinos y el Papa lo declaró santo en 1690. Es patrono de los que trabajan en hospitales y de los que propagan libros religiosos. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero.
Hemos escuchado esta hermosa biografía del Santo Juan de Dios. Cada vez aprendemos algo nuevo de cada persona y en esta noche pues hemos aprendido muchas cosas del Santo Juan de Dios. Esperamos nosotros también poder hacer un poco de lo mucho que él hizo para poder ayudar a nuestros hermanos. Vamos entonces, hermanos, a iniciar con nuestro tema. Hemos venido hablando en los últimos 4 martes sobre la Eucaristía y en este momento el tema se titula Celebración litúrgica de la Eucaristía, la Santa Misa. Entonces ya hemos hablado de la importancia de la Eucaristía o de la misa como todos lo conocemos, la importancia en nuestra vida y sobre todo es el centro de todos nosotros los católicos cristianos. Entonces debemos de darle el valor que se merece, debemos de participar con mucha alegría, con mucha felicidad en cada Eucaristía. Y sobre todo debemos hacerlo sabiendo qué es lo que estamos viviendo, porque muchas veces participamos de la Eucaristía, pero hay partes de ella que no entendemos o que no sabemos por qué las hacemos, o hay oraciones que a veces se repiten y entonces muchas veces solo lo hacemos como robot, ¿verdad? O mecanizados ya en las oraciones que hay que repetir. Y no es así, hermanos. Tenemos que vivir la Eucaristía. La Eucaristía pues es una sola desde hace muchos siglos y es la misma. Y nosotros podemos participar de ella todas las veces que querramos, todas las veces que podamos. Pero en cada una de ellas siempre tiene algo especial. Y sobre todo porque venimos a encontrarnos con Jesús. Venimos a recibir esa fuerza que tanto necesitamos. Venimos a acercarnos a Él, a compartir con nuestros hermanos, a compartir con los demás y sobre todo a compartir con Jesús y poder recibirlo en nuestro corazón. Entonces en esta noche vamos a hablar sobre la Santa Misa. En nuestro catecismo encontramos esta palabra. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Es una pregunta. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Sabemos que la Iglesia somos todos nosotros. Y en la respuesta nos dice la Santa Iglesia: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. El mismo Cristo, nuestra Pascua, expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Eso es lo que representa la Eucaristía en nosotros.
es algo muy bonito que dice que produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Somos todos nosotros. Entonces nos produce esa unidad como hermanos el participar en la Eucaristía, y también nos lleva a una comunión con la vida divina, porque sabemos que Jesús está verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía. Está en ese pan y vino que consumimos. Entonces, por eso tenemos esa comunión con Él, con la vida divina, porque sabemos que Jesús es divino. También nos dice nuestro catecismo, el centro de la liturgia de la Iglesia es la Eucaristía, la misa, que los apóstoles celebraron desde el primer momento. Desde entonces hasta ahora, la misa ha permanecido esencialmente la misma. Entonces, aquí bien lo dice que es el centro de la liturgia. La Eucaristía, la misa, es el centro de nuestra vida, y que siempre ha sido la misma desde que Jesús les dijo a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Entonces los apóstoles empezaron a celebrar la Eucaristía, y desde que ellos iniciaron hasta nuestros tiempos es la misma. Ahora vamos a exponer el sentido de las distintas partes y los diálogos entre el sacerdote y los fieles. También hablaremos de la obligación de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Si se han cumplido los 7 años, hay uso de razón y no existe impedimento grave. Ya estos temas también los hemos tocado en cómo debemos nosotros participar en la Eucaristía. La semana pasada hablábamos de cómo un cristiano debe acercarse a la Eucaristía y sobre todo que esté en estado de gracia. En nuestro punto número 1 tenemos la participación en la Eucaristía. Cuando asistimos, debemos participar con el mayor interés y devoción, tratando de alcanzar el máximo fruto, puesto que en la misa se renueva el sacrificio del Calvario. Deberíamos estar presentes con los mismos sentimientos de Santa María al pie de la cruz, acompañando a su Hijo plenamente identificada con Él. Entonces debemos de participar con interés y con mucha devoción. Tenemos nuestro punto número 2, partes de la misa. La misa comprende 2 grandes momentos. La primera parte, la liturgia de la palabra, y la segunda parte, la liturgia eucarística. Tenemos cuando inicia la Santa Eucaristía, los ritos iniciales, es lo que se hace al inicio. Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. Entre los ritos iniciales está la entrada, la señal de la cruz, el saludo
el acto penitencial, el gloria y la oración colecta. Estos son los ritos iniciales al momento de iniciar la Eucaristía. Y quiero detenerme en el acto penitencial. Todos en este momento debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. En este momento debemos de pedir perdón a Dios. Luego hacemos la oración del yo confieso, meditando cada una de las palabras que vamos repitiendo. Tenemos entonces la liturgia de la palabra. ¿Qué puntos comprende la liturgia de la palabra? Lectura de la Sagrada Escritura. Ahí tenemos la primera lectura, la segunda lectura, el Salmo, el Santo Evangelio. Lectura de la Sagrada Escritura. Luego tenemos la homilía, donde todos sabemos que el sacerdote explica las verdades reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia, para instruirnos en la fe y animarnos a mejorar nuestra vida. Luego de la homilía viene la profesión de fe o el credo. Este acto es solemne, en el que confesamos nuestra fe. Lo rezamos de pie y cuando llegamos a la parte y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, inclinamos la cabeza en señal de respeto. Luego del credo viene la oración de los fieles. Con esta plegaria pedimos por la Iglesia, por el Papa, por la jerarquía, por las autoridades civiles, por todos los hombres, en especial por los más necesitados. Allí termina entonces la liturgia de la palabra. Entonces llevamos el rito inicial, la liturgia de la palabra. Ahora viene la liturgia eucarística. La liturgia eucarística es la parte principal de la misa, que renueva mediante la consagración el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces tenemos que poner mayor atención y cuidado en esta parte de la Eucaristía, cuando nos encontramos en la liturgia eucarística. Entre la liturgia eucarística encontramos presentación de las ofrendas u ofertorio. El sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino, que son la materia del sacrificio. Con el pan y el vino se pueden llevar otros dones para compartirlos con los necesitados. El sacerdote invita a la oración pidiendo que el sacrificio de la Iglesia sea agradable al Señor. Los fieles responden: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre. Todas estas oraciones, hermanos, debemos hacerlas conscientes, meditando cada palabra y sabiendo lo que estamos diciendo. Luego de la presentación de las ofrendas viene el prefacio. Es el canto de alabanza, el canto del santo. Seguidamente tenemos la plegaria eucarística. En la plegaria eucarística el centro es la consagración, donde todos debemos de guardar mucho respeto. Luego viene el rito de la comunión. Se inicia con la breve monición que introduce el rezo del Padre Nuestro
al que acompañan otras oraciones. Luego el sacerdote presenta la sagrada forma. La mejor manera de participar en la misa es acercarse a comulgar, estando en gracia de Dios y debidamente preparados. Si no se va a comulgar, es aconsejable hacer una comunión espiritual. También la Iglesia nos ha enseñado las oraciones que todo católico debe saber, y debemos saber la oración de la comunión espiritual en el momento que participamos de la Eucaristía, pero no estamos preparados para recibir el cuerpo de Cristo. Entonces hacemos la comunión espiritual. Y luego viene el rito de conclusión. Con el saludo y bendición final se acaba la misa. Si se ha comulgado, conviene ocuparse unos minutos en dar gracia al Señor. Esto ya lo habíamos explicado en el tema anterior, que debemos siempre quedarnos un momento más después de recibir la bendición para poder darle gracias a Dios, ya que sabemos que nuestro cuerpo en ese momento se ha convertido en el templo de Jesucristo, porque lo llevamos nosotros ahora en nuestro cuerpo. Entonces, estas son las partes de la misa. También los invitamos a que puedan ver nuestros temas anteriores, que hemos hablado específicamente de la Eucaristía o del el pan y el vino, y de cómo Jesús está presente ahí y de cómo debemos estar preparados para recibirlos. Vamos entonces ahora a tener un espacio musical para continuar con nuestro tema. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús.
mismo hombre. Ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu paz. Una buena noche, queridos hermanos. Agradecemos los que nos observan a través de este medio. Hoy día martes vamos a seguir dándoles a conocer el tema de hoy, que ya escucharon a la hermana Zairi, que compartió puntos muy importantes sobre la celebración de la liturgia, de la Eucaristía, lo que es la Santa Misa. En las partes de la misa, entonces ella ya lo mencionaba, que se dividen en dos: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la Eucaristía también se dividen en otras partes. En ella está la presentación de las ofrendas u ofertorio. En este proceso, el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino, que son la materia del sacrificio. El sacerdote invita a la oración pidiendo que el sacrificio de la iglesia sea agradable al Señor, diciendo: orad, hermanos, para que todo este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Y los fieles responden: que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En ese momento en que el sacerdote le pide a la asamblea orar a Dios para que acepte el sacrificio que él está a punto de ofrecer, y al cual los fieles desde sus asientos responden: que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Lo que está sucediendo es que el sacerdote está entregando el abismo inmenso que hay en la tierra y en el cielo, haciendo como Cristo mismo, para ofrecer el sacrificio del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Hay que pedir por el sacerdote para que no pierda de vista su tarea, no cometa ningún error, ni se duerma en medio del abismo. Cuando tú dices que el Señor recibe de tus manos este sacrificio, le estás pidiendo a Dios que lo sostenga y que no lo deje caer en el abismo infinito que hay en la tierra y en el cielo. El hecho de poder agradecer su gracia divina es la acción más importante que se realiza el sacerdote.
El preficio es un canto de alabanza y de acción de gracias al recordar las maravillas de Dios para concluir con el cántico de los ángeles en el cielo. Santo, santo, hosana en el cielo. Sigue la plegaria eucarística, cuyo centro es la consagración, en la que el sacerdote pronuncia en nombre de Jesucristo y con intención de consagrar las mismas palabras que él dijo en la última cena. En este momento, Jesucristo se hace realmente presente sobre el altar, renovando el sacrificio redentor de su pasión y muerte. Aprovechar el momento para hacer actos de fe y pedir a Jesús cosas por los vivos y por los difuntos. El rito de la comunión se inicia con la breve monición que introduce el rezo del Padre Nuestro, al que acompañan otras oraciones. Luego el sacerdote presenta la sagrada forma. Este es el Cordero de Dios y los fieles continúan con él. Señor, yo no soy digno. Haciendo un acto de humildad y de fe. La mejor manera de participar en la misa es acercándose a comulgar, estando en gracia de Dios y debidamente preparados. Si no se va a comulgar, es aconsejable hacer una comunión espiritual. El rito de conclusión es con el saludo y bendición final que se acaba la misa. Si se ha comulgado, conviene ocuparse unos minutos en dar gracias al Señor. El tercer punto indica sobre las respuestas de los fieles en la misa. Durante la misa, los fieles recitan, dialogan o junto con el sacerdote realizan oraciones como el yo confieso, el gloria, el credo. Vamos a repetir la oración del yo confieso para que podamos ir recordándolo, y también si hay hermanos que a veces se les olvida, pues vamos a hacer un repaso de estas oraciones. El yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. También está la oración del Gloria, que es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. También está el credo. El credo, sabemos que hay un credo largo que le decimos y el credo corto. Como cristianos no sabemos más el credo corto, pero debemos de aprender el credo largo, ya que en Eucaristías solemnes pues lo tenemos que decir. Entonces, hermanos, conviene aprender estas oraciones y también respuestas para participar dignamente en la misa. Se puede encontrar en el misal o en un devocionario. El cuarto punto
dice que el primer mandamiento de la iglesia es oír a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ese es el primer mandamiento. Entonces, la iglesia obliga bajo pecado mortal a asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Esta obligación empieza una vez cumplidos los 7 años, con uso de razón y si no hay un impedimento grave. La iglesia aconseja a los fieles que participen diariamente en la Santa Misa. La razón es clara. La misa es el centro y la raíz de la vida de la iglesia y de cada uno de los cristianos. Y es el acto culto por excelencia ofrecida a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, hermanos, esto es lo que nos quiere dar a conocer el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Son algunos puntos que a veces lo hemos realizado, pero cada uno de ellos pues tiene un nombre específico y también a veces no lo realizamos de la manera adecuada, o cuando repetimos las oraciones que nuestro sacerdote nos dice, a veces solo lo decimos por decir, pero todo tiene un sentido y lo debemos de hacer con respeto y con mucha fe durante nuestra celebración eucarística. Entonces, estos son los principales puntos que debemos de conocer y debemos de practicar en la Santa Misa, ya que como cristianos pues debemos de realizarlos. Entonces, la celebración litúrgica entonces se dividen en dos, ¿verdad? Entonces, esperemos que se les haya quedado, hermanos. Entonces se divide en la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y cada una de ellas pues tiene su principal función. Y debemos también de recordarles de participar en la Santa Eucaristía, que ya que es lo que nos indica acá nuestro tema del día de hoy. Entonces vamos a dejar los hermanos con el siguiente corte musical. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El pueblo
pueblo de Dios también vacilaba. A veces costaba creer en el amor. El pueblo de Dios llorando rezaba, pedía perdón y recomenzaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo ya en nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo ya en nada. El pueblo de Dios también tuvo hambre y tú le mandaste el pan desde el cielo. El pueblo de Dios cantando dio gracias, probó de tu amor, amor que no pasa. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. El pueblo de Dios. Hermanos, para poder comprender mejor nuestro tema, vamos a leer acá unas preguntas y sus respuestas. ¿Qué actos comporta la celebración de la Eucaristía? La celebración eucarística o misa comporta la proclamación de la palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre por sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en la comunión, al menos del celebrante, elementos que constituyen un solo acto de culto. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Iglesia? El primer mandamiento de la Iglesia es oír a misa entera ¿Quiénes están obligados a oír a misa los domingos y fiestas de guardar? Están obligados los cristianos que han cumplido 7 años y tienen uso de razón. Conocer los propósitos de vida cristiana. Participando en los diálogos y cuidando las posturas. Hacer propósito de no dejar nunca la misa en domingos y día de precepto. Y asistir algún otro día en que no estemos obligados. Entonces, hermanos, estos son nuestros propósitos para esta semana. Invitados a ponerlos en práctica y también invitados a participar en la Santa
Eucaristía. Hemos llegado al término de nuestro tema, pero sin antes pasar a nuestro segmento de cumpleañeros. En esta oportunidad vamos a felicitar a los cumpleañeros de esta semana. En el mes de marzo hay personas muy especiales dentro de la familia que cumplen años, como lo es mi tía Aura Velázquez Pérez, que esta semana va a estar cumpliendo años. Entonces, desde acá, a través de este medio, le enviamos un fuerte abrazo y también pidiéndole a Dios que le dé salud, que Dios la proteja, que la bendiga en su trabajo, que bendiga a su familia. Entonces, para ella, muchas felicidades en el día de su cumpleaños. También aquellos hermanos que estén de cumpleaños, pues no sabemos, pero tal vez hay algún conocido, pues también que Dios lo bendiga y lo guarde en donde quiera que se encuentre. Entonces, fue así como dimos a conocer el segmento de cumpleañeros. Fue un gusto, queridos hermanos, compartir este programa. Esperamos su sintonía la siguiente semana. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, que los guarde y que les dé salud. Entonces vamos a finalizar con este programa diciendo o repasando el credo ahí donde nos encontremos para poder culminar con este programa del día. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.